Ich spüre diese Kraft, sie ist ein Teil von mir. Sie fließt in meine Seele und in all die Schönheit hier. Nur ein Gedanke und die Welt wird ganz aus Eis. Ich gehe nicht mehr zurück. Das ist Vergangenheit. Estas líneas las podemos encontrar en la letra de la canción que estaremos viendo en este vídeo. Si te resulta interesante estudiar la gramática alemana a través de canciones, este es tu canal. Also, los geht's! Ich lasse los, lass jetzt los, die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lasse los, lass jetzt los und ich schlag die Türen zu. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Manu und ich helfe dir, deutsche Lieder zu verstehen, um unsere Deutschkenntnisse zu verbessern. La canción Lass jetzt los es la versión alemana del tema Let Go de la película de Frozen, publicada en 2013. Una balada poderosa que nos marca el momento exacto en el que nuestro personaje Elsa decide aceptar plenamente sus poderes y liberarse de sus miedos. Para poder analizar en detalle la letra de esta canción, me he apoyado en el vídeo disponible en el canal Universal Music Deutschland. Por aquí les dejo el enlace del vídeo original. En ese vídeo contamos con la interpretación de Helene Fischer, una de las cantantes alemanas más famosas e influyentes, cuya pronunciación nos resulta perfecta para poder analizar en detalle la letra de la canción. Ahora sí, comenzamos. Bueno, bien, en la primera línea tenemos Der Schnee glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht. La nieve brilla blanca en las montañas esta noche. Aquí vemos Der Schnee, la nieve. A continuación vemos el verbo glänzt. El verbo glänzen significa literalmente brillar, relucir o resplandecer, aunque también se puede utilizar en un sentido figurado para expresar algo que destaca, como lucirse o sobresalir. Cuando decimos, por ejemplo, er glänzt mit seinem Wissen, él brilla con sus conocimientos, nos referimos a que una persona destaca por un determinado rasgo. No es que literalmente esta persona esté brillando en la oscuridad, sino que simplemente resalta. También tenemos en la primera línea la palabra weiß. Esta palabra es digna de atención, puesto que nos puede indicar, según el contexto, dos significados completamente diferentes. Por una parte, puede tratarse de la primera o tercera persona del verbo wissen. Ich weiß, sie es weiß, cosa que no tenemos aquí. Otra, puede tratarse del color, actuando en este caso como un adjetivo, blanco. Ahora bien, aquí, por el contexto, podríamos inferir de que en efecto está funcionando como un adjetivo. La nieve es blanca, ya. Aunque no es así. ¿Qué? ¿Cómo que no? Aquí está funcionando como un adverbio de modo. En este caso no describe directamente al sustantivo, Schnee. Si me estuviera describiendo al sustantivo, entonces sería der weiße Schnee. Aquí vemos que aparece luego del verbo, por lo cual está modificando al verbo, me está describiendo cómo brilla la nieve. La nieve brilla de manera blanca. Continúa la línea con la frase auf den Bergen, sobre o en las montañas. Aquí tenemos el uso de la preposición auf, una de las Wechselpreposición que, como ya sabemos, puede ser utilizada tanto con el acusativo como con el dativo, según lo exija el contexto. Vemos que le sigue una ubicación, den Bergen, las montañas. Ahora bien, ¿por qué es den Bergen y no simplemente die Berge? Partimos del nominativo singular der Berg, la montaña. Luego el nominativo plural die Berge. Al formar el dativo de un plural, recordemos la tablita de las declinaciones y vemos que cambia die por den y al sustantivo se le añade una n al final, quedándonos den Bergen. Termina la primera línea con heute Nacht. Esta es la contracción informal de heute. Se escucha en conversaciones informales, sobre todo en el sur de Alemania y en Austria. Funciona como una forma más rápida y relajada de hablar, similar a como cuando en español decimos pa en lugar de para.
En la siguiente línea tenemos keine Spuren sind zu sehen. Ninguna huella es visible. Tenemos a kein, un determinante negativo, que nos va a negar lo que tenga justo delante. Die Spuren es el plural de die Spur, o sea, la huella, el rastro. Die Spuren sería las huellas, los rastros, las señales o pistas. También vemos la estructura zu sehen sein. Significa estar visible o poder verse, y se utiliza para describir lo que aparece a la vista en un lugar, imagen o situación. Cuando decimos, por ejemplo, auf dem Bild ist ein dickes Schwein zu sehen. En la foto se puede ver un cerdo gordo. Ein einsames Königreich und ich bin die Königin. Luego nos dice ein einsames Königreich und ich bin die Königin, un reino solitario y yo soy la reina. Aquí vemos el uso del artículo indefinido ein junto al adjetivo einsam, que significa solitario. Implica un aislamiento emocional, da la idea de melancolía o de vacío. También vemos el sustantivo das Königreich, que sería el reino. Tenemos que prestar atención a la declinación del adjetivo, ya que al estar precedido de un artículo indefinido debe tomar la terminación del artículo definido. Como das Königreich es un sustantivo neutro, vemos que einsam adquiere la terminación es y por eso nos queda ein einsames Königreich. Ya de aquí solo nos queda prestar atención a la formación del sustantivo femenino die Königin, proveniente del masculino der König. Tenemos que en alemán, para muchas palabras masculinas, resulta posible formar su equivalente femenino simplemente añadiéndole la terminación in. Zum Beispiel der Student, die Studentin oder der Chef, die Chefin. Antes de continuar con el vídeo me gustaría hacer una pequeña pausa para recomendarles uno de los principales recursos que me permitió a mí llegar hasta el nivel actual que tengo de alemán. Actualmente me encuentro aprendiendo lo referente al nivel B1, pero si he llegado hasta este punto ha sido gracias a la tutoría que encontré en la academia Alemando Academy. Alemando Academy, una escuela online desarrollada por Felix Winkler, un profesor nativo de alemán que además posee completa fluidez en el idioma español e inglés. Con Alemando Academy tendrán sin duda la mejor oferta para cursos de aprendizaje del idioma, contando con contactos directos y frecuentes con el profe Felix a través de la plataforma Zoom. 100% recomendado, escríbanle ya. Ich habe bei Felix mein A2-Niveau erreicht, aber natürlich fließend bin ich noch nicht. Ich muss immer noch jeden Tag durchlernen, ich mache immer noch viele Fehler. Aber meine Sicherheit beim Sprechen ist mit Felix ja viel größer geworden, weil es mit ihm sehr einfach und lustig ist, Deutsch zu lernen. Der Wind, der heult so wie der Sturm ganz tief in mir. En la siguiente frase comenzamos con der Wind, sustantivo masculino, el viento. Tenemos heult, del verbo heulen, el cual significa principalmente aullar, llorar fuerte o simplemente gemir. Normalmente basta con decir der Wind heult, el viento aulla. La construcción der Wind heult en alemán se considera una de las formas de énfasis utilizado para dar un mayor dramatismo a la narración. Continúa con so wie, una construcción utilizada para expresar igualdad entre dos elementos, así como o tal como. Ya vimos que tenía der Wind heult, so wie, que le sigue der Sturm. Me está comparando der Wind con der Sturm, con la tormenta. Le sigue ganz tief. Ganz tenemos que es una partícula modal que va a reforzar al adjetivo siguiente, en este caso tief, profundo. Ganz tief sería entonces muy profundo o completamente hondo. In mir vemos que es la ubicación de esta tormenta. Ganz tief in mir. Vemos de que aquí necesitamos utilizar el dativo, ya que estamos hablando de una ubicación. Mich zu kontrollieren, ich hab es versucht. En la siguiente línea vemos mich zu kontrollieren.
Se usaría en un contexto donde alguien intenta dominarte, reprimirte o imponerse sobre ti. En este caso, se refiere a sí misma, o sea, controlarme a mí. Continúa con Ich hab es versucht, una construcción en Perfekt que nos expresa la resignación del personaje. Yo lo he intentado. Tenemos el verbo versuchen, intentar, en su forma de Participio 2, en este caso acompañado del verbo auxiliar haben. Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen. Aquí cuando dice lass sie nicht rein, vemos el uso del verbo reinlassen, el equivalente coloquial de hereinlassen, que suena más formal. Aquí lo vemos en su forma imperativa. Es un verbo separable que significa dejar entrar. Por eso vemos que la partícula separable, rein, ocupa la última posición. O sea, no los dejes entrar. Lass sie nicht sehen, no los dejes ver. Aquí tenemos otra vez el imperativo, pero en este caso el verbo sería simplemente lassen. Un verbo bastante versátil que puede tomar varios significados, como permitir, cuando decimos por ejemplo ich lasse dich reden, te dejo hablar. También para hacer que alguien haga algo por ti, cuando decimos ich lasse mein Auto reparieren. O también cuando hacemos referencia a que hemos olvidado algo o dejamos algo atrás, como por ejemplo ich habe mein Handy zu Hause gelassen. Du bist, nein, das darf niemals geschehen. Cuando dice wie du bist, tenemos una oración subordinada comparativa, la cual me describe una cualidad o me establece un estado de comparación con la forma de ser de alguien, o sea, tal como eres, como tú eres o la forma en que tú eres. En este contexto funciona como un complemento, o sea, que no debo dejarles ver. Termina la estrofa con Das darf niemals geschehen. Aquí, das no funciona como un pronombre definido, der, die, das, sino como un pronombre demostrativo, eso o aquello. Darf, tenemos de que es la forma conjugada de nuestro verbo modal dürfen, que significa permitir, estar permitido. Niemals, vemos de que es nunca jamás, un adverbio de tiempo. Y termina con geschehen, que significa suceder o ocurrir. Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht. Du darfst nichts fühlen. Fühlen significa sentir. Puede significar tanto sentir físicamente, cuando decimos por ejemplo ich fühle Schmerz, siento dolor, como algo emocional, cuando decimos ich fühle mich glücklich, me siento feliz. Luego vemos nuevamente el uso del imperativo, esta vez con zeig ihnen nicht. Aquí vemos el verbo zeigen, que significa mostrar, un verbo que utiliza tanto un objeto directo como indirecto. Se utiliza con acusativo para lo que se muestra y normalmente con dativo para la persona a la cual es mostrado dicho objeto. Por ejemplo, cuando decimos ich zeige dir das Buch, yo te muestro a ti el libro. Dein wahres Ich. En este contexto, ¿qué es lo que Elsa no debe mostrarles? Dein wahres Ich. Tenemos a dein, un pronombre posesivo, seguido de wahres Ich. Aquí vemos a Ich escrito con mayúscula, porque aquí ya no se trata del Ich como pronombre personal, sino como un sustantivo, das Ich, el yo. Y al añadirle el adjetivo, por supuesto, tenemos que declinarlo para que coincida con el sustantivo. Por eso, wahr se convierte en wahres. Tu verdadero, wahr, verdad, se convierte en wahres, verdadero, tu verdadero yo. Ich lasse los, lass jetzt los. Ahora en el estribillo debemos prestarle atención a la forma ich lass los, forma abreviada de ich lasse los. Aquí ya no estamos, como vimos anteriormente, en presencia del imperativo, sino simplemente de una contracción coloquial. Es, como podemos ver, un verbo separable, los lassen,
se utiliza tanto en sentido literal, cuando hablamos de soltar algo físicamente, como por ejemplo, lässt den Ball los, él suelta la pelota, como también en un sentido figurado, cuando se habla de liberar emociones o dejar ir a alguien, cuando decimos por ejemplo, ich muss die Vergangenheit loslassen, debemos dejar ir el pasado. Aquí la repetición de ich lass los, lass jetzt los, funciona como un recurso poético y musical. En alemán, repetir el verbo sin el pronombre es común en canciones para mantener el ritmo y el énfasis. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Seguido tenemos die Kraft, que significa la fuerza, el poder, la energía. Y tenemos además un adjetivo interesante que es grenzenlos. Este adjetivo proviene del sustantivo die Grenze, la frontera, el límite, más el sufijo los. El sufijo los, cuando se le añade a un sustantivo, me hace referencia a la ausencia de algo, similar al les del inglés o al sin del español. Ich lasse los, lass jetzt los, und ich schlag die Türen zu. En la última línea vemos al verbo zuschlagen, un verbo separable, que significa cerrar de golpe o dar un portazo. Justamente acompaña a die Türen, las puertas. Es ist Zeit, nun bin ich bereit. Aquí tenemos es ist Zeit, literalmente es tiempo. Nun bin ich bereit. Aquí resalta el uso de nun, ya que es bastante parecido a jetzt, solo que con un tono un poco más general y conclusivo. Tenemos bereit como adjetivo, que significa listo, preparado. Si aquí usáramos jetzt en lugar de nun, seguiría siendo lo mismo, aunque con un toque más enfático en el momento exacto. Sin embargo, con nun me hace referencia a una situación a la cual se ha estado esperando por mucho tiempo y ya ha llegado el momento, se ha hecho realidad. Und ein Sturm zieht auf. Vemos ein Sturm, la tormenta nuevamente, y luego se usa el verbo aufziehen, el cual es bastante complejo y depende totalmente del contexto para entender su significado. Cuando se habla de un fenómeno natural, cuando decimos die Wolken ziehen auf, las nubes se despliegan o se aproximan. Vemos de que en este contexto, Elsa se refiere a que una tormenta se aproxima o se está formando. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Termina el estribillo con die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Aquí tenemos al sustantivo die Kälte, el frío. También nos puede llamar la atención la palabra Teil. Esta palabra tiene una característica especial, que es que puede tener tanto género neutro como masculino, y con el género cambia ligeramente el sentido, aunque en ambos casos se traduce como la parte. Cuando toma género masculino, como por ejemplo en Der erste Teil des Romans, hacemos referencia a la primera parte de la novela, a una división conceptual. Por otra parte, cuando decimos das Teil con género neutro, hacemos referencia a una división o una pieza física, algo que sí se puede separar de un todo. Como por ejemplo cuando decimos das Teil ist kaputt, la pieza está rota. Hablamos de un objeto físico. Si te está gustando mi contenido, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que así puedas saber cuando suba nuevos videos. De igual forma, si tienes en mente alguna canción que quieras que desarrolle en este canal, háganmelo saber por los comentarios. Es ist schon eigenartig, wie kleine Zahlen. Aquí vemos en la frase es ist schon eigenartig el adjetivo eigenartig, que significa raro, peculiar o singular. Vemos la palabra schon, que si ya estás en un nivel A2, probablemente dirás que se traduce como ya, o sea, ya es peculiar. Aber nein. Eso no me lo esperaba. Vale, es correcto. Schon sí se traduce como ya, como un adverbio de tiempo. Cuando decimos, por ejemplo, ich bin schon zu Hause, ya estoy en casa. Aunque también puede funcionar como una partícula modal para intensificar al adjetivo que venga a continuación.
como sucede en este caso. Cuando dicen es ist schon eigenartig, se traduce como es bastante extraño o es realmente peculiar. Esta información vale millones. ¿Qué es bastante peculiar para Elsa? Wie klein jetzt alles scheint. La estructura wie plus adjective, como en este caso wie klein, es muy común en alemán para expresar la intensidad emocional. Cuando decimos wie klein, wie schön, wie groß, el uso del verbo scheinen, que significa parecer. Qué pequeño todo parece ser. No es que sean pequeños realmente, sino que parecen, dan la impresión. Es scheint klein zu sein. Aunque también puede tomar un significado literal y significar brillar. Un momento, brillar, vimos al principio de que era glänzen, ¿cierto? Correcto, como vimos al principio del vídeo, en alemán existe el verbo glänzen, que hace referencia a algo que brilla reflejando la luz a su alrededor, mientras que scheinen es para los objetos que son la fuente directa de la luz. Cuando decimos, por ejemplo, die Sonne scheint, el sol brilla. Die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich heran. Und die Ängste, los miedos, in mir, ya lo vimos anteriormente, que eso hablamos de una ubicación, por eso utilizamos el dativo, el verbo waren, que no es más que el pretérito de la forma plural del verbo sein. Cabe destacar que vemos waren al final porque estamos también en presencia de una oración relativa. Cuando decimos die Ängste, die, damos inicio a una oración relativa. Se traduce al español como los miedos que en mí estaban. Komm nicht mehr an mich ran. Aquí vemos el uso de la estructura an jemanden herkommen, o sea, acercarse a alguien. Vemos que ran es una expresión coloquial de herran. Si lo formamos gramaticalmente correcto, sería kommen nicht mehr an mich heran. Esos miedos ya no vienen hacia mí. Dass ich wohl alles machen kann. Aquí iniciamos con una pregunta indirecta. Was ich wohl alles machen kann. Decimos que es una pregunta indirecta porque vemos la estructura de una oración subordinada. El verbo es al final y además tenemos el uso de la partícula modal wohl, bastante utilizada en el alemán, la cual no tiene una traducción fija al español, aunque sirve para dar un matiz de duda, suposición o énfasis. En este caso sería ich frage mich, was ich wohl alles machen kann. Me pregunto qué es todo lo que puedo hacer. Si quisiéramos formular esa misma pregunta de manera directa, tendríamos que ubicar el verbo en segunda posición y nos quedaría was kann ich wohl alles machen. Cuando Elsa lo pregunta de manera indirecta, deja claro de que no espera una respuesta, sino que es una pregunta que se hace a sí misma. Die Kraft in mir treibt mich voran. Die Kraft in mir treibt mich voran. Vemos al verbo treiben, que significa impulsar, empujar o motivar. O sea, la fuerza me motiva, me empuja. ¿Hacia dónde? Voran. Vemos que es una partícula direccional, que significa hacia adelante o en dirección hacia el progreso. Was hinter mir liegt, ist vorbei. Endlich frei. Was hinter mir liegt, vemos de que hinter mir, aquí utilizamos nuevamente el dativo, ya que vamos a hablar de una posición. Vemos también al verbo liegen. Como sabemos, están los verbos stehen y liegen, que hacen referencia a algo físico que puede estar de pie o acostado. Aunque liegen también puede indicar simplemente estar situado o encontrarse en un lugar, como en este ejemplo. Was hinter mir liegt, lo que está detrás de mí, es vorbei. Vemos de que vorbei significa se ha acabado, ha terminado. Y concluye con endlich frei, como un adverbio, por fin, endlich, finalmente. Y el adjetivo frei, que significa libre. Ich lasse los, lass jetzt los. Nun bin ich endlich so weit. Nun bin ich endlich so weit. Ahora, en este momento, luego de todo lo que he pasado, ya estoy tan lejos,
Englisch so weit, tan lejos. Ich lasse los, lass jetzt los, doch Tränen sind dir nicht. Tenemos también al sustantivo die Tränen, que significa lágrimas, y al verbo sehen, conjugado en este caso con ia, la forma informal de la segunda persona del plural, el equivalente al vosotros. Tenemos el uso del doch, preposición adversativa, que significa aquí pero o sin embargo. En este caso me introduce un contraste. Estoy lejos, pero no ven lágrimas. Hier bin ich und ich bleibe hier. En la línea hier bin ich, vemos cómo el sujeto es desplazado a la tercera posición, ya que tenemos el complemento hier en primera posición. En este caso, el verbo se mantiene en segunda posición y el sujeto pasa a la tercera. Tenemos también al verbo bleiben, que significa quedarse, permanecer en un lugar. Un ich bleibe hier, y me quedo aquí. Ich spüre diese Kraft, sie ist ein Teil von mir. En la siguiente parte tenemos el verbo spüren, que significa sentir, notar o percibir. Vimos anteriormente que fühlen también se utilizaba como sentir. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre spüren y fühlen? Tenemos de que ambos pueden ser utilizados tanto para cosas físicas como abstractas, aunque de manera general fühlen se usa sobre todo para los sentimientos y emociones internas, mientras que spüren se emplea para percibir físicamente o captar algo con los sentidos. Ambos se traducen como sentir, pero tienen matices ligeramente distintos. Aquí lo utilizan con ich spüre diese Kraft, yo siento la fuerza. Si bien la fuerza no es algo físico, al usar spüren se crea una metáfora que nos hace entender que la fuerza es percibida como algo físico, es tan fuerte que se siente como algo real, algo físico. Sie ist ein Teil von mir. La fuerza, sie, die Kraft, sustantivo femenino, por eso decimos sie ist, ella, la fuerza, sie ist ein Teil von mir. Sie fließt in meiner Seele und in all die Schönheit hier. Vemos al verbo fließen, que significa correr o fluir, como sucede con el agua. Tenemos también una ubicación, in meine Seele, en mi alma. Aunque aquí vemos que tenemos una ubicación, pero no usamos el dativo. ¿Por qué sucede esto? Porque usamos aquí in meine Seele y no in meiner Seele. Respuesta, simplemente porque fließen me indica un movimiento. Y como todo verbo de movimiento, me exige de que utilice el acusativo. Si quisiéramos decirlo con el dativo, tendríamos que cambiar el verbo y decir sie ist in meiner Seele. Ella está en mi alma. También vemos que dice un in all die Schönheit hier. Aquí un nos relaciona al elemento anterior in meiner Seele con in all die Schönheit hier, en toda la belleza, por lo cual seguimos utilizando el acusativo, ya que sigue siendo el mismo verbo, fließen. Sie fließt in meine Seele und sie fließt in all die Schönheit hier. Nur ein Gedanke und die Welt wird ganz aus Eis. Con nur ein Gedanke vemos al adverbio nur, solamente. Tenemos también a ein Gedanke, un pensamiento, y luego vemos una construcción en pasivo. Die Welt wird ganz aus Eis. Recordemos que la voz pasiva se utiliza para describir algo que sucede de manera impersonal. No sabemos quién hace la acción, aunque aquí obviamente sabemos que es Elsa. Tenemos die Welt, el mundo, el uso del verbo werden como auxiliar, y tenemos la estructura aus Eis, que significa de hielo, además de la partícula ganz, que ya vimos que era completamente o del todo. De manera general, esta frase se traduciría como solo un pensamiento y el mundo se congela o el mundo se vuelve completamente de hielo. Ich geh nie mehr zurück, das ist Vergangenheit. En esa frase vemos al verbo zurückgehen, ir de vuelta, otro verbo separable,
nuestro complemento de tiempo, nie mehr, nunca más. Y declara también, das ist Vergangenheit, o sea, eso es pasado. Ich gehe nie mehr zurück, no vuelvo, no regreso. Das ist Vergangenheit. Ich bin frei, endlich frei, und ich fühle mich wie neu geboren. Und ich fühle mich wie neu geboren. Tenemos de que neu geboren es un adjetivo que significa renacido, como vuelto a nacer. Was vorbei ist, ist vorbei. Was vorbei ist vorbei. O sea, lo que está terminado, ya está terminado. Lo reitera. Hier bin ich, in dem hellen Licht. Vemos la construcción in dem hellen Licht. Aquí estamos utilizando también el dativo porque estamos hablando de una ubicación. Me encuentro en la luz clara. No hay un movimiento, sino una ubicación. Vemos como dem hace referencia a el dativo singular neutro, ya que tenemos das Licht, un sustantivo neutro. Por eso das se vuelve dem. Y hell, que es claro, como estamos en dativo, debe tomar la terminación en y se vuelve hellen Licht. Die Kälte, sie ist nur ein Teil von mir. Bueno chicos, de esta manera terminamos el análisis de la canción Lass jetzt los. Espero les haya gustado. Este es un proyecto que estoy desarrollando para todos aquellos que como yo les resulte interesante estudiar la lengua alemana a través de su música. Ich bin Manu und wir sehen uns im nächsten Video aus Liederklärung mit Manu. Tschüss!